El tema que vamos a ver este video son las nuevas herramientas técnicas aplicadas en geografía. Cuando hablamos de nuevas herramientas, nos estamos refiriendo a aquellas herramientas que se desarrollaron gracias a la revolución tecnológica, ¿sí? No aquellas herramientas propias del propio estudio geográfico que ya venían hace tiempo. Por eso, anteriormente, fíjense que hay otro video relacionado a este tema, que es las herramientas técnicas aplicadas en geografía, que ya tienen que ver más con una cuestión de dónde la geografía toma o recaba cierto tipo de información, más a nivel de las ciencias sociales o vinculado a la cuestión sociológica. Bueno, no, esto ya va a tener que ver más con lo tecnológico, que también permite obviamente hacer un análisis mucho más rico y mucho más detallado de ciertas cosas que hasta este momento no se podían hacer. Vamos a mencionar dos principalmente, vamos a presentarlas y a darles una introducción y después las vamos a detallar en profundidad más en los próximos videos, ¿sí? Dos de ellas son la teledetección y fotointerpretación, y los llamados sistemas de información geográfica, ¿sí? Estas dos herramientas vinieron de la mano con toda la revolución, digamos, digital, que permitió entonces poder desarrollar ciertas tecnologías que hasta ese momento no estaban. Vamos primero entonces con la teledetección y la fotointerpretación. Una de las formas ya desarrolladas antes de la revolución de la computadora, por así decirlo, son las fotografías aéreas, ¿sí? Las fotografías aéreas fueron como este puntapié inicial que después desarrolló muchísimo más la teledetección. Pero fueron, digamos, las primeras herramientas que permitieron tener una visión distinta de la superficie terrestre, en donde uno podía ubicar ciertos elementos a medida que iba recibiendo las fotografías y que obviamente necesitaban ser interpretadas, ¿está bien? Por lo que requirió una técnica de lectura, ¿sí? O sea, digamos, las fotografías aéreas de por sí no nos dicen nada si no desarrollamos una técnica de cómo interpretarlas. De cómo interpretar, por ejemplo, un ferrocarril que va a tener un cierto patrón, distinto, por ejemplo, al de una calle, ¿sí? Distinto al de un campo, distinto al de una ciudad, ¿está bien? Y obviamente dependiendo de la escala en la que esté tomada esta fotografía aérea. O sea, esta primera etapa permitió desarrollar las técnicas de lectura sobre esas imágenes, sobre esas fotografías que se iban tomando. Y ya después, con la revolución espacial y la aparición de los satélites, nosotros lo que vamos a destacar dentro de los satélites son principalmente dos: los de observación terrestre y los meteorológicos, digamos, los que les sirven directamente a la geografía por los productos que tienen, ¿no? Ya obviamente con respecto a la fotografía aérea superó muchísimo más, porque ya no solo puede ver áreas locales, sino ya puede ver áreas regionales, hasta naciones. Todo depende de, obviamente, esto lo permitió, mejor dicho, la distancia en la que se encuentra el satélite orbitando al planeta Tierra, lo que permitió tener una cierta visión distinta a la que hasta ese momento se tenía. Además,
los satélites, la característica que tienen, que eso también lo vamos a desarrollar después, en los próximos videos, es que pueden ver más allá de lo que ve el ojo humano, ¿sí? Se los dejo esto como introducción para que lo entiendan de esta manera. Puede ver más cosas que el ojo humano a simple vista no ve, ¿sí? Esto que me permite ver fenómenos que el ojo, a simple vista del ojo humano, de la luz visible que ve el ojo humano, no se podrían ver o no se podrían distinguir, ¿sí? Que solo permitiría un trabajo de campo, pero que ya, por ejemplo, una imagen satelital me va a permitir entonces poder identificarlo sin por ahí la necesidad de realizar un trabajo de campo, ¿sí? Bien. Y otra herramienta también fundamental que se utiliza hoy en día son los famosos SIG o Sistemas de Información Geográfica o GIS o GIS de sus siglas en inglés. ¿Qué fue lo que permitieron? Estos la verdad permitieron una revolución, ya que permiten hacer un rápido análisis espacial. ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Bien, los sistemas de información geográfica son principalmente una estructura de base de datos, ¿sí? Para aquellos que conocen más de computación, digamos, una estructura de base de datos es una estructura de tabla en donde uno tiene una cierta cantidad de registros y esos registros a la vez tienen acompañado una cierta cantidad de atributos, ¿no? Imagínense como una tabla de cualquier programa de hoja de cálculo o de base de datos para aquellos que conocen mejor estos sistemas, pero que no es solo una base de datos, sino que además esa base de datos tiene un dato espacial. Agrega un dato que hasta el momento no lo había agregado, ¿sí? O sea, imagínense esto ubicado, ¿no?, en un mapa y en donde cada registro, por ejemplo, este registro A, tiene una determinada ubicación espacial. O sea, este fenómeno, el fenómeno de este registro, tiene una determinada ubicación, ¿sí? El registro B a la vez tiene otra ubicación, ¿está bien? Entonces aquí encontramos a A, aquí encontramos a B. ¿Y qué me permite hacer el sistema de información geográfica? Es poder darles una relación de distancia, una relación de posición entre A y B, ¿sí? Que hasta ese momento no lo podía hacer. Y además me agrega otro tipo de información además de la espacial, porque cada uno de estos atributos que nosotros tenemos aquí, que estamos marcando aquí, es una información, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, A y B son dos ciudades y cada atributo es, por ejemplo, cantidad de población, es además de la cantidad de población, por ejemplo, otra información que podemos sacar es el lugar donde se ubican, ¿sí? El país o la nación donde se ubican, el condado en el que también están localizados como datos espaciales, pero no solo espaciales, sino también de otro tipo, por ejemplo, producción, PBI de esa ciudad, ¿sí? Digamos, un montón de datos que uno puede ir asociándole a medida que, obviamente, estas tablas cada vez uno le puede ir agregando mayor cantidad de atributos, ¿no? Pero lo que permitió básicamente es un gran análisis espacial, o sea, poder relacionar distancias, poder hacer áreas de influencia de un determinado fenómeno, ¿sí? Cosa que fue mucho más rápido poder hacerlo ahora con los sistemas de información geográfica que con los métodos que se utilizaban hasta el momento, ¿sí? Igualmente, como les decíamos, esto lo vamos a desarrollar muchísimo mejor en los próximos videos. Bueno, esperamos haberles aclarado el panorama. Los esperamos sí o sí en los próximos videos para tener muchísimo más desarrollado estos temas. Muchas gracias.